De mendigo a millonario. La historia de un hombre negro que cambió su destino. La escena era brutal. Rafael Santos, con la camisa arrugada y los ojos llenos de desesperanza, quedó de pie en el medio de la acera, mientras el guardia de seguridad le entregaba el sobre con su despido, sin una palabra más. El ruido de la ciudad lo aplastaba. Claxones, gritos, pasos apresurados. Su corazón golpeaba tan fuerte que sentía que cualquiera podía oírlo. La bolsa de supermercado que sostenía con una mano temblaba tanto que era un milagro que no se cayera. Adentro, lejitos, estaba su pequeña Isabela, de apenas 5 años, que ni siquiera entendía por qué su papá acababa de perder el trabajo. Justo en la calle, en plena calle, gente alrededor los miraba, con esa mezcla seca de lástima y juicio. ¿A dónde va a llegar ese hombre?, murmuraban. No había refugio en las miradas, solo la fría indiferencia que aplastaba. Sintió el nudo en la garganta hacerse más grande, casi un puño apretándole el pecho. El sol de mediodía brillaba insoportable, como si estuviera celebrando el fracaso de ese hombre que apenas podía sostener su dignidad. Entonces, en ese instante cruel y casi cinematográfico, sucedió lo que nadie esperó. De entre la multitud apareció una figura que parecía sacada de otra realidad. Camila Moreira, con su traje impecable, pasos firmes y mirada intensa. Una mujer que combinaba misterio y poder, con un perfume sutil y una sonrisa que no alcanzaba a ocultar algo más profundo, algo ardiente y calculador. Sus ojos se clavaron en Rafael, no con el desprecio ni la curiosidad cliché, sino con una chispa de algo extrañamente compasivo. Sin decir palabra, ella se acercó solo un paso. Ese que cambió todo. Necesitas una oportunidad, murmuró, casi como un secreto, ofreciéndole una tarjeta de visita que parecía más un pasaporte hacia un mundo imposible para él. Rafael sostuvo la tarjeta, sintiendo que el papel quemaba en sus manos. ¿Era eso verdad? ¿O era otra ilusión más en ese día nefasto? Pero lo más extraño fue cómo en ese momento, entre la confusión y el asombro, hubo un destello de esperanza. La mirada de su hija, inocente y confiada, aún sin entender nada, se posó en Camila. Y algo se quebró al instante. La calle, los murmullos, el miedo. Todo parecía detenerse en una burbuja de posibilidades que nadie se atrevía a nombrar. A partir de ahí, nada sería igual. Rafael, un hombre acostumbrado a golpes y pérdidas, dudaba. ¿Podría confiar en esa mujer con afirmaciones tan grandes? ¿O solo era un juego de apariencias? El secreto que Camila escondía tenía la fuerza de una tormenta silenciosa, y Rafael no tenía idea del terremoto que estaba a punto de desatarse. La gente seguía observando, algunos con escepticismo, otros con curiosidad morbosa. Y mientras Rafael apretaba los labios, intentando no dejarse vencer por el miedo, Camila ofrecía esa última palabra: trabajemos juntos. Una invitación que sonaba a redención o a trampa. Pero justo cuando parecía que la historia podría tomar un camino, todo se complicó aún más. Amanda, la exesposa de Rafael, apareció de repente, con una presencia que podía cortar el aire con un cuchillo. Su voz, helada y exigente, reclamó la custodia de Isabela, desatando el infierno emocional que Rafael había estado evitando. La mezcla fue explosiva: miedo, rabia, incertidumbre. Rafael sintió el suelo temblar bajo sus pies, el vacío llevándose la respiración. En ese torbellino apareció también la pregunta que quemaba más que cualquier herida. ¿Podría confiar en Camila cuando descubriera la verdad que ella le ocultaba? Ahora,
la historia se detiene en ese punto de tensión máxima. Rafael está al borde, enfrentando a Camila en una reunión que decidirá todo: el destino de su hija. Sus propios miedos y las promesas rotas están en juego. La tensión se corta con cuchillo. ¿Traición? ¿Esperanza? ¿Amor? No te muevas de aquí, porque esta historia apenas comienza. Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han dicho que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene pronto. Y ya que estás por aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Rafael estaba al borde. La tensión en el aire era tan densa que casi podía cortarse con un cuchillo. Camila lo miraba, su expresión indescifrable. La pregunta flotaba entre ellos, cargada de posibilidades. ¿Podrías confiar en mí? Antes que pudiera responder, un sonido estruendoso rompió el instante. Un grito desgarrador provenía de la acera. Instintivamente, tanto Rafael como Camila se volvieron hacia la fuente del alboroto. Una multitud se había reunido frente a una tienda cercana. Una mujer, con el rostro pálido y los ojos llenos de terror, había caído al suelo. El eco de su grito aún resonaba mientras la gente comenzaba a murmurar, el miedo invadiendo las miradas como una sombra pesada. Rafael sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sin pensarlo, se movió hacia la aglomeración. Isabela, aún en su carrito de supermercado, lo miró, sus ojos grandes llenos de confusión. «Papi, ¿qué pasa?», preguntó la niña, su voz en un susurro. No había tiempo para explicaciones. Rafael hizo un gesto a Camila, invitándola a seguirlo. Mientras se acercaban, la imagen de la mujer caía mentalmente, unos brazos extendidos en señal de auxilio. Cuando llegaron, un hombre trataba de ayudarla a levantarse, pero parecía que ella no podía moverse. El silencio se apoderó del grupo. Todos retuvieron la respiración al ver lo que había en el suelo. Y entonces, como si el destino hubiera decidido dar un giro impactante, Rafael notó algo en la mano de la mujer, un collar. Un collar que reconoció al instante. Era el mismo que había visto en una fotografía, en la casa de Amanda, su exesposa. Su corazón dio un vuelco. Amanda murmuró, perdiendo el aliento. Sus pensamientos se mezclaban en un torbellino. No podía ser. ¿Por qué estaba ella allí? ¿Qué estaba pasando? Rafael se acercó lentamente, la confusión y la ira mezclándose en su pecho. La mujer, al percatarse de su presencia, levantó la mirada. En sus ojos había angustia, pero también un destello de reconocimiento. Lo que sucedió a continuación no podía ser comprendido. Al mirar de nuevo al rostro de Amanda, el tiempo pareció detenerse. Camila, a su lado, se puso rígida. Ella había estado escuchando los rumores, las historias sobre la ex esposa de Rafael, pero jamás imaginó que estaban a punto de enlazarse de esa manera tan trágica. «Rafael», dijo Amanda con una voz temblorosa, «no tengo tiempo. Tienes que escucharme. Isabela está en peligro». Un golpe emocional atravesó a Rafael. ¿Qué quería decir con eso? Las palabras peligro y Isabela resonaban en su cabeza como campanas. No podía entender. La lógica se escapaba, y las miradas de la multitud
se tornaban inquisitivas. ¿De qué hablas?, preguntó, su voz temblando. ¿Qué le pasa a nuestra hija? Su vida está en juego. Hay algo que no sabes, dijo Amanda, arrastrando las palabras, mientras los ojos de Rafael se llenaban de angustia. Bajó la mirada, y un nuevo terror se apoderó de él. Sus revelaciones amenazaban con arrastrar a todos a un abismo del que no podrían escapar. Camila, ahora con el ceño fruncido, se sintió atrapada en una red de secretos. La promesa de una nueva oportunidad, de un futuro diferente, se tambaleaba en el aire como un globo perforado. El drama era insoportable. Rafael, en un estado de confusión total, se sintió atrapado entre el pasado y el presente. Todavía en el suelo, Amanda se aferra al collar, como si fuera un amuleto, mientras la multitud comenzaba a murmurar más fuerte. «No hay tiempo, Rafael. Te necesitan a ti. Debes actuar», dijo. Rafael sintió que el mundo giraba a su alrededor. Ahora, una revelación oscura amenazaba con deshacer todo lo que había conocido. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Podría su vida cambiar de una manera que jamás imaginó? El silencio se volvió ensordecedor, y en ese momento, Rafael supo que su vida jamás volvería a ser la misma. Se sentía al borde del abismo. ¿Qué secretos guardaba su exesposa? Y más importante aún, ¿qué decisiones tendría que tomar? Isabela tensó, el miedo, congelándolo en un instante. En ese giro inesperado de los acontecimientos, nada se sentía cierto. Todo lo que había creído estaba en juego, y el siguiente paso podía definirlo todo. Una elección que lo arrastraría a una nueva profunda oscuridad. Rafael estaba al borde del abismo. El rostro de Amanda lo miraba suplicante, y él sentía que el aire se volvía espeso. El grito de la mujer en el suelo había silenciado todo. ¿Isabela está en peligro? Las palabras de su exesposa retumbaban en su cabeza como un eco desgarrador. Pero antes que pudiera preguntarle más, una figura emergió de la multitud. Era un hombre de pie, alto, con una chaqueta oscura que respiraba una brota de autoridad inquietante. «¡Aguanta!», gritó el hombre, rompiendo el momento de tensión. La multitud se separó, y Rafael se dio cuenta de que el hombre tenía una insignia. «Soy policía. Necesitamos espacio aquí. A todas las personas, retírense por favor». Pero la curiosidad de la gente solo aumentaba. La escena se había vuelto un espectáculo. Rafael sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¡No, espera!», gritó Amanda. Pero ella ya estaba temblando, sus manos aferradas al collar. «¿Qué pasa, Amanda?», preguntó, su voz atrapada entre el miedo y la urgencia. «Necesito saber que Isabela está bien». Y entonces la revelación llegó como un rayo. Amanda dejó caer el collar. El metal golpeó el pavimento en un sordo. «Es más complicado de lo que piensas, Rafael. No soy solo tu ex esposa. Soy parte de algo más grande. Isabela no es solo tu hija». El latido de su corazón se detuvo. Las palabras de Amanda como cuchillos atraviesan su mente. La multitud murmullaba, algunos intercambiando miradas atónitas. Rafael sintió que su cabeza daba vueltas. «¿Qué quieres decir? ¿De qué hablas?», preguntó, su voz ahora entrecortada, angustiada. La multitud pegó un paso atrás, la tensión palpable. Camila lo miraba con la boca medio abierta, tratando de procesar la oscuridad que giraba a su alrededor. «Rafael, hay cosas sobre nuestro pasado. Hay secretos de familia que no conoces. Isabela, ella no es solo tu hija. Está conectada con un legado que nos persigue». La revelación hizo que todo se volviera borroso. Rafael se sintió como un puñado de ceniza, desintegrándose.
Amanda, gritó, sintiendo que se desmoronaba. Si me estás diciendo que hay algo más, dímelo. La mujer se arrastró hacia él, su mirada llena de desesperación y miedo. Hay personas que están buscando a Isabela. Alguien quiere hacerle daño, y yo fui parte de esa historia. La familia que se interpuso en nuestro camino no se detendrá hasta que logren su objetivo. Sus palabras salieron atropelladas. Te dejé para protegerla. Pensé que una vida alejada de mí sería más segura, pero estaba equivocada. El sacerdote había caído. Ahora él estaba tambaleándose también. Rafael sintió que la bruma de la incredulidad se disipaba lentamente. ¿Qué legado? ¿Qué tienes que ver con eso? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Y fue en ese instante, mientras la confusión reinaba, que un destello de luz pasó en el cielo, seguido de un estruendo ensordecedor. La multitud miró hacia arriba, horrorizada. Un gran vehículo se precipitaba en su dirección con la sirena a todo volumen. Rafael sintió que su piel se erizaba. ¡Isabela!, gritó, y antes de que pudiera moverse, el vehículo chocó en una explosión ensordecedora. Las llamas se alzaron y la multitud gritó al unísono, algunos cayendo al suelo. Rafael se quedó paralizado. El humo se expandió como una nube oscura, cubriendo todo. A través de la confusión, vio a Camila retroceder. «¡Sal de aquí, Rafael!», gritó ella, pero él no podía moverse. «¿Dónde está Isabela?». El caos reinaba, y en un giro de los acontecimientos que ninguno esperaba, Rafael se dio cuenta de que no solo su vida estaba en juego, sino también las vidas de aquellos que lo rodeaban. Las revelaciones se apilaban, y con ellas una verdad aterradora. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Y cómo protegería a su hija de un enemigo invisible que ya había comenzado a atacar? Mientras el humo cegaba la vista, Rafael se sintió como atrapado en un sueño angustioso. La última imagen que se formó en su mente fue la de su hija, sonriendo, y entonces la realidad se fragmentó a su alrededor. ¿Era Amanda la culpable? ¿O había una verdad aún más oscura que nadie se atrevía a contar? La escena se tornó caótica, y él supo que esto era solo el comienzo de un laberinto que jamás imaginó atravesar. ¿Qué verdad se escondía tras esas llamas? La vida de su hija estaba en juego, y las respuestas que anhelaba estaban ardiendo en él. Fuego. Las llamas se alzaban, danzando en el aire, como demonios que celebraban una tragedia inminente. Rafael veía todo a través de una bruma. El estruendo del vehículo y el grito de la multitud resonaban en su cabeza. Una cacofonía ensordecedora que hacía que su corazón retumbara con desesperación. «¡Isabela!», gritó de nuevo, cada letra desgarrado entre su angustia. De pronto, un silencio aterrador se apoderó del ambiente, como si el universo mismo contuviera la respiración. Rafael sintió un escalofrío que le recorría la espina dorsal. Amanda, antes temblorosa, ahora se puso de pie con una claridad aterradora. «No puedes dejar que se la lleven». Sus ojos estaban dilatados, casi en trance. A su lado Camila pareció darse cuenta del mismo terror. «¿Qué quieres decir?», murmuró, sus labios temblando. Rafael miró a ambas mujeres. La confusión punzante se volvió acuciante. Pero la respuesta de Amanda era diferente. «Tu hija tiene un don, Rafael, algo que muchos quieren, más de lo que imaginas». Las palabras de Amanda eran como dagas. Rafael se sintió despojado, como si toda su vida estuviera en juego. «¿Qué don?», preguntó. Su voz apenas un susurro, pero de repente un brillo extraño apareció en sus ojos. Algo entre el miedo y la furia. El collar que había dejado caer
brilló en la calzada, reflejando una luz de otro mundo. «¡Espera! ¡No puede ser!», gritó Camila. Su rostro empalideció. Rafael frunció el ceño. «¿Qué sabes tú, Camila?». Amanda tomó un respiro profundo. «Hay un legado que conecta a tu familia con algo muy poderoso. Cuando Isabela nació, las cosas se intensificaron. Ellos lo saben y vienen por ella». Hablaba con un tono de advertencia, y Rafael sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Pero en ese instante, todo se oscureció. Una sombra se deslizó por la calle, y el murmuro de la multitud se convirtió en un grito de horror. Alguien emergió de entre las llamas, un hombre alto, con rostro impasible. «No dejen que se lleven a la niña», gritó, pero su voz se perdió en la confusión. Ambas mujeres se congelaron. El desconocido se dirigió directamente hacia Rafael, apuntando un dedo. Tú eres el elegido». Las palabras resonaron como un trueno. Rafael dio un paso atrás. «¿Qué estás diciendo? Isabela es el cruce, el portal entre dos mundos. Si la tocan, todo se desatará». Su voz era un susurro grave. Rafael le buscó, con las manos temblorosas. «¿Y tú de quién eres?». El hombre sonrió de forma enigmática. «Eso es lo que deberías averiguar, pero no tienes mucho tiempo». En un segundo, la bruma de peligro se tornó tangible. La presión en el aire se sintió como un puño apretado en el pecho. Rafael sintió que todo giraba. En ese momento, Camila se volvió hacia Rafael. Su mirada era intensa. «No es solo tu exesposa. Hay algo en ti. Algo que no comprendes. Esa gente que persigue a Isabela es más cercana de lo que piensas». «¡Cállate!», Amanda casi gritó. «No es el momento de hablar de eso». La situación se tornó dantesca. Rafael entrelazó los dedos, sintiendo un sudor frío. Pero antes de que pudiera formular otra pregunta, el hombre hizo un gesto abrupto. «¡Actúen ya, antes que sea tarde!». Como un relámpago el hombre estaba corriendo, empujando a la gente de su camino. Amor y miedo entrelazados en cada mirada. Rafael, confundido y asustado, siguió tras él. Pero al girar, el destino le dio otro golpe aplastante. La multitud se separó. En el centro, alguien había caído. El rostro lo conocía. Era el hermano de Amanda, el mismo que había desaparecido años atrás. Su aliento se detuvo. La imagen de aquel joven transformándose en un caos. «¿Por qué, Manuel? ¿Qué haces aquí?». Las llamas retumbaban a su alrededor. La realidad se desmoronó. Todo lo que creía saber voló por los aires. Manuel levantó la mirada, revelando una herida profunda. «Es demasiado tarde, hermano. Ellos vienen por nuestra hermana. Vienen por Isabela». Rafael sintió que sus piernas flaqueaban. La conexión, el legado, su hija, todo en un crisol de oscuridad. ¿Quién era su verdadero enemigo? ¿Y a qué precio salvar a Isabela? El peligro se acercaba como una tormenta interminable, y la verdad detrás del legado se arremolinaba en su mente. La realidad ya no era lo que creía. Su vida, la vida de su hija, todo estaba por cambiar en un instante. Mientras la multitud se aglomeraba y el caos amenazaba con consumirlo todo, Rafael supo que lo peor estaba por venir. Ya no podían dar marcha atrás. Todo lo que había sido, todo lo que creía, se desvanecía entre las sombras. Rafael estaba paralizado. Frente a él. Caos se desataba, y su hermano Manuel, con la mirada perdida, seguía hablando de un legado, de un peligro inmenso. La multitud se agolpaba, pero su atención estaba en la mujer en el suelo. El eco de lo que había dicho Amanda resonaba en su mente. «Isabela no es solo tu hija». Sin embargo, el ruido a su alrededor se desvaneció cuando un grito desgarrador surgió del fondo de la multitud. «¡Isabela!». La voz era familiar, cargada de pánico. Rafael giró la cabeza justo a tiempo
para ver a un desconocido, un hombre robusto, empujar a una mujer a un lado. Con una mano sostenía un objeto brillante, un arma. Todo su cuerpo se congeló. «No», gritó, aún sin poder procesar lo que estaba sucediendo. A su lado, Amanda se lanzó hacia el hombre, tratando de bloquear su camino. «Deja a mi hija, no te acerques a ella». Pero la desesperación no le dio poder. Las llamas de la explosión aún chisporroteaban detrás de ellos. El polvo envolvía una escena que se tornaba surrealista. Rafael sintió con dolor cómo su corazón se aceleraba. La imagen de Isabela, ajena a todo, atrapada en su carrito, asomaba en su mente como un faro en la niebla oscura. En un movimiento rápido, el hombre se dirigió hacia donde estaba Isabela. «Muérete», le gritó a Amanda, que yacía en el suelo. Era el caos total. Camila, al lado de Rafael, rodeó su brazo con una mano temblorosa. «¿Qué hacemos?». Su voz era un susurro, el miedo en sus ojos más grande que el mismo. «Peligro». De repente, Rafael se acordó de algo. Del collar, la conexión. Sin pensarlo, se abalanzó hacia la mujer que yacía en el suelo con el collar, justo a la izquierda de Amanda. «Esa es mi hija». Su grito era desesperación pura, y como si el tiempo se detuviera, el hombre se giró hacia él. «Eres tú», dijo el desconocido, sus ojos brillando con una luz intensa. «Eres el elegido». Las palabras lo atravesaron, y Rafael sintió que ya no podía respirar. «A mí no me hables de elegidos, no sé de qué estás hablando», gritó Rafael, su voz rota. No podía permitir que nadie se llevara a Isabela. «Escucha», continuó el hombre, acercándose. «Hay más. Isabela tiene un poder que no comprendes. Tú no estás solo». Con un movimiento, el hombre desenfunda el objeto brillante. No era un arma, era un relicario. Una pequeña caja antigua, consumida por el tiempo. Rafael sintió un tirón en su estómago. «¿Qué es eso?». Cada palabra le costaba más que la anterior. «¿Qué tiene que ver mi hija?». El hombre sonrió débilmente. «Es el vínculo que une a tu familia con su legado. Ella necesita esto para sobrevivir». Rafael, confuso, mantenía su mirada fija en el relicario, preguntándose si esto era parte de la locura que lo rodeaba. En ese instante, un grito proveniente de la multitud sobrepasó toda lógica. «Rafael, no, es una trampa». Fue Amanda, sus ojos llenos de pavor. Pero el hombre ya había hecho su movimiento. Con rapidez, acercó el relicario al carrito de Isabela, antes de que pudiera reaccionar. Un choque eléctrico repentino atravesó el aire. Las chispas brillaban en una explosión de luz y sombras. Rafael, completamente aturdido, sintió un sudor helado recorrer su frente. Las llamas del caos se alzaban más, llenándolo todo. Rafael quería gritar, quería correr hacia su hija, pero todo se volvió un torbellino. Y en el centro de todo, una risa fría y dura resonó. Era Manuel. «Nunca debiste interponerte», dijo, su voz cada vez más fuerte, casi eufórica. La confusión se convirtió en horror. Manuel sonrió, y lo que le quedó claro fue que su hermano también había estado involucrado en algo oscuro, algo que nunca imaginó. «Manuel, no», Rafael gritó, pero era demasiado tarde. El relicario se iluminó aún más, y al mismo tiempo, el tiempo pareció colapsar. En lo profundo del estallido, Rafael vio las miradas de Amanda y Camila, llenas de incertidumbre. El grito de Isabela resonó, y en ese instante, Rafael supo que la vida que conocía se desvanecía. La llegada de su oscuro legado estaba a punto de cambiar todo. La última imagen en su mente fue la de su hija desapareciendo en la luz,
llevándose con ella secretos que jamás pensó que existirían. ¿Qué había revelado realmente esa conexión? ¿Qué destino les aguardaba ahora, atrapados en un conflicto más grande de lo que jamás imaginaron? La oscuridad se cernía sobre ellos, y Rafael supo que todo lo que había creído conocer estaba a punto de transformarse, de fragmentarse y dejar al descubierto un monstruo que jamás había visto venir. La tensión se acumulaba, y él se encontró al borde de enfrentarse a la verdad que cambiaría brújulas y destruiría corazones. Rafael estaba paralizado. Frente a él, el caos se desataba, y su hermano Manuel, con mirada perdida, seguía hablando de un legado, de un peligro inmenso. La multitud se agolpaba, pero su atención estaba en la mujer en el suelo. El eco de lo que había dicho Amanda resonaba en su mente. Isabela no es solo tu hija. De repente un grito desgarrador surgió del fondo. Isabela, la voz era familiar, cargada de pánico. Rafael giró la cabeza justo a tiempo para ver a un desconocido empujar a una mujer a un lado, sosteniendo un objeto brillante. Un arma. Su cuerpo se congeló. ¡No!, gritó, aún sin poder procesar lo que estaba sucediendo. Amanda se lanzó hacia el hombre. «Deja a mi hija. No te acerques a ella». Pero no había poder en su apresurada acción. El horror lo envolvía. Las llamas aún chisporroteaban detrás de ellos. Rafael sentía que su corazón se aceleraba. La imagen de Isabela, ajena a todo, atrapada en su carrito. «Isabela», gritó otra vez, mientras el hombre se acercaba. «Muévete», le gritó Amanda. Era un caos total. Camila a su lado lo miraba, su rostro lleno de preocupación. «¿Qué hacemos?» En un momento, el hombre levantó el arma. Rafael sintió la adrenalina recorrerlo. Pero antes de que pudiera actuar, algo raro sucedió. La mujer en el suelo, que antes parecía inconsciente, abrió los ojos. Un brillo extraño los iluminó. Se incorporó con agilidad. «¡No!», gritó con una voz que tremía de poder. La multitud se detuvo, y el aire se volvió frío. «Eres tú», murmuró el desconocido, sus ojos fijos en la mujer. «No puedes estar aquí». La atmósfera era tensa. Rafael sintió un nudo en la garganta. La mujer sonrió levemente, y en ese instante todo cambió. Las llamas empezaron a danzar aún más, como si respondieran a una energía. «Isabela», gritó Rafael, intentando abrirse paso. Pero la mujer tomó el relicario que había caído. El hombre, que antes parecía ser una amenaza, se deslizó hacia atrás. Ya no tenía poder ante ella. «Eres parte de esto», dijo la mujer. «No puedo dejar que se la lleven». Rafael observaba aturdido. «¿Qué estás diciendo?». La mujer giró hacia él, y sus ojos emanaban algo que lo paralizaba. «Tu hija es la clave. Ella debe venir con nosotros». «¿Quiénes son ustedes?», gritó. El desconocido cambió de táctica y retrocedió, como si quisiera escapar de lo que estaba a punto de suceder. Pero la mujer, con una calma inquietante, levantó la mano. Un destello de luz brotó del relicario. «Eres parte de algo más grande que imaginaste. Isabela te necesita». Rafael sintió una sacudida. Todo lo que había creído se desvanecía. Lo que había en el relicario parecía absorber el caos que lo rodeaba. «No puedes llevarte a Isabela». Pero en ese instante un grito desgarrador resonó. La voz aguardentosa de Manuel resonó aterradora. «Ella es parte del tratado familiar». Todo se detuvo. Una tierra helada asfixiaba la escena. Cada mirada se detenía en Rafael. «¿Qué quieres decir?», preguntó, sintiendo su mundo desmoronarse. Los ecos de revelaciones que no podía procesar. «Isabela es el último eslabón. Si la tocas, el legado estará perdido».
Manuel se acercó envenenando la atmósfera. Rafael se dio cuenta de que del relicario salía una vibración. La mujer levantó la mirada, desbordante de intensidad. No puedes permitir que ella caiga en manos equivocadas. Lo que viene es peor de lo que imaginas. Tan rápido como la luz iluminó la escena, las sombras crecieron. Rafael sintió el sudor resbalar por su frente, cuando de repente la mujer, ese ser que había despertado de entre las llamas, se transformó. Su piel brilló en una luz dorada, revelando una belleza ancestral, casi de otro mundo. «Soy parte de su linaje», reveló. «Lo que crees que sabes ha cambiado», palideció, el temor cruzando su rostro. «No, esto no puede ser». Pero la mujer sonrió. «Tú no entiendes la profundidad de esto, hermano. Isabela es nuestra última oportunidad. Tú también tienes un papel en esto». La tensión colapsó. El aire espeso se volvió eléctrico. Rafael sabía que nada volvía a ser igual. En un giro profundo del destino, las líneas familiares se desdibujaron, revelando que los enemigos a su alrededor tal vez no lo eran después de todo. La realidad se patas arriba, y él se sintió atrapado entre la traición y la verdad. Todo lo que creía y defendía se tambaleaba a su alrededor. «¿Qué demonios está pasando?», Rafael gritó a través del caos. Las palabras sonaron huecas, resonando. La figura que antes era hostil, ahora era parte de su historia. Y mientras las llamas danzaban a su alrededor, Rafael sintió que el tiempo se congelaba. Se dio cuenta de que el camino hacia la verdad solo estaba comenzando, con secretos que podrían cambiar todo lo que alguna vez conoció. ¿Qué decisiones tomaría ahora? ¿Podría realmente confiar en quien parecía ser su familia? Caminaba hacia un abismo que nunca imaginó. Rafael estaba paralizado. Frente a él, el caos se desataba y su hermano Manuel, con mirada perdida, seguía hablando de un legado, de un peligro inmenso. La multitud se agolpaba, pero su atención estaba en la mujer en el suelo. El eco de lo que había dicho Amanda resonaba en su mente. «Isabela no es solo tu hija». De repente, un grito desgarrador surgió del fondo. «¡Isabela!». La voz era familiar, cargada de pánico. Rafael giró la cabeza justo a tiempo para ver a un desconocido empujar a una mujer a un lado, sosteniendo un objeto brillante, un arma. Su cuerpo se congeló. «¡No!», gritó, aún sin poder procesar lo que estaba sucediendo. Amanda se lanzó hacia el hombre. «Deja a mi hija, no te acerques a ella». Pero no había poder en su apresurada acción. El horror lo envolvía. Las llamas aún chisporroteaban detrás de ellos. Rafael sentía que su corazón se aceleraba. La imagen de Isabela, ajena a todo, atrapada en su carrito. «Isabela», gritó otra vez, mientras el hombre se acercaba. «Muévete», le gritó Amanda. Era un caos total. Camila, a su lado, lo miraba, su rostro lleno de preocupación. «¿Qué hacemos?». Entonces, todo se volvió más claro en su mente. El ladrón, con el rostro frío como el acero, se acercaba a Isabela con intenciones oscuras. Rafael sintió una oleada de determinación. Sin pensarlo, corrió hacia el desconocido. Sus pies golpeaban el pavimento con fuerza. Pero justo cuando estaba a punto de llegar, un golpe en su pecho lo hizo caer al suelo. La multitud gritó, y entre el ruido algo resonó. Era Amanda, gritando: «¡Rafael, no!». En ese instante, un estruendo atravesó el aire, y todo se oscureció. Cuando la luz regresó, Rafael se encontró en un lugar diferente, un espacio vacío. La multitud había desaparecido. Estaba solo,
y el eco del desorden anterior se desvanecía. ¿Dónde estoy?, murmuró, su voz resonando. Alrededor, las paredes estaban oscurecidas, como si algo maligno pesara en el aire. Al fondo, una figura se acercó. Era la mujer que había estado en el suelo, pero ahora su rostro se veía diferente. Como si una sombra hubiera cambiado su esencia. «Bienvenido, Rafael», dijo con una voz suave, pero cargada de una intensidad aterradora. «Has llegado a un lugar donde las verdades se revelan». «¿Verdades? ¿Qué estás haciendo aquí?». La confusión llenaba su cabeza. «¿Dónde está Isabela? Tu hija es más importante de lo que imaginas». Y no solo eso. La mujer sonrió, pero había algo frío en esa sonrisa. «El legado que creías está mucho más entrelazado de lo que pensabas. Tu familia, ellos no son quien crees que son». Rafael sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué quieres decir?». Con un movimiento de su mano, la mujer hizo aparecer una imagen, una proyección del pasado de Rafael. «Mira», y ahí estaban él y su hermano. Pero había más. Una figura oscura se cernía sobre ellos, una sombra que parecía burbujear de una oscuridad profunda. «Ese hombre que ves, él es la clave, y tu madre no es lo que pensabas». En sus ojos, Rafael sintió una traición profunda. «Tu madre ha estado dentro de esto todo el tiempo». Ella continuó hablando, pero todo se volvió un eco distante. «¿Qué estás diciendo?». Su voz fue un susurro. «Mi madre no puede ser». La mujer miró a Rafael, y en ese instante, la mirada se tornó amenazante. «Isabela no solo es tu hija, ella es la portadora de la sangre que esta familia necesita». Rafael sintió el nudo en su garganta. «Tú no eres su padre biológico. Tu madre te ocultó esto durante años, y ahora la familia que se interpone en tu camino viene por ella». Las palabras golpearon a Rafael como un puño. «No, eso no puede ser cierto». El miedo se apoderó de él. «¿Cuánto más pueden ocultar? ¿Quién soy realmente?». Pero justo cuando estaba a punto de perder la cordura, una explosión resonó por todo el espacio. Las luces comenzaron a parpadear y el suelo temblaba, como si el mundo se desmoronara a su alrededor. La figura de la mujer se desvanecía en el aire, y su risa, fría y dura, resonaba en su mente. Rafael se dio cuenta de que todo estaba a punto de cambiar nuevamente, atrapado entre su vida anterior y las verdades que habían surgido. Una nueva tormenta se elevaba, y el destino de su hija estaba en juego. ¿Podría confiar en lo que había aprendido en este lugar oscuro? ¿Y quién era realmente para ella ahora? Todo se tornó en un caos de dudas y miedo, mientras la verdad se alejaba como un espejismo. Sin saber si podría enfrentar lo que venía, Rafael supo que su viaje apenas comenzaba. La luz centellante del relicario iluminaba el entorno con una calidez inquietante, como si intentara consolar a Rafael en medio del caos. Pero el revuelo nunca cesó. Rugidos de fuego y gritos se mezclaban, convirtiendo el escenario en un infierno sonoro. Rafael sintió la desesperación apoderarse de él, mientras la figura de la mujer comenzaba a desvanecerse de nuevo. En las sombras, «Isabela», gritó una vez más, su voz desgarrándose, mientras pedía ayuda. Pero no había respuesta. El aire se sentía pesado, casi irreal. La mujer, antes poderosa, ahora se alejaba con un murmullo distante. «Recuerda, eres más que un simple hombre». De repente, un estruendo retumbó por todo el lugar. Todo se detuvo. Rafael giró la cabeza, buscando el origen del sonido, cuando un hombre apareció corriendo hacia él, empujando a la multitud con una fuerza descomunal. Se trataba del desconocido con el arma, pero su mirada era diferente.
Ahora había en sus ojos un brillo de determinación, como si hubiera encontrado su razón. «Rafael», gritó, avanzando presuroso. «Es tarde. Tienen a Isabela. No hay tiempo para perder». Las palabras del hombre cortaron el aire. Rafael no podía entender cómo este tipo había cambiado tan rápido de un extraño a un salvador. «¿Qué? ¿Quién eres?». Rafael desconfió, escudriñando el rostro del hombre. «Soy... Aquí no importa. Lo que importa es que Isabela está en peligro inminente. Pero tú tienes que tomar una decisión», dijo el hombre, sofocando el miedo en su propio tono. «No puedes quedarte aquí. Tienes que dejarla ir». «¿Dejarla ir? ¿Qué estás diciendo? Nunca podría dejarla atrás». La rabia ardía en el pecho de Rafael, pero el desconocido hizo un gesto con la mano, como si intentara calmarlo. «Escucha, Isabela no es solo tu hija. Está conectada a poderosos seres que vendrán por ella, por nosotros. La única forma de salir de esto es actuar ahora. Ella no puede ser tu prioridad siempre. A veces, debes pensar en el legado, por el que vale la pena pelear». Rafael sintió que el mundo daba vueltas nuevamente. «No puedes estar hablando en serio. ¿De qué hablas? ¿Qué legado? Tu madre, linaje, todo». Pero antes de que el hombre pudiera terminar, las llamas comenzaron a agitarse con más furia. La figura de la mujer apareció de nuevo, ahora más oscura, como envuelta en un velo de sombra. «Estás traicionando a tu sangre. No tienen idea de lo que implica dejarla ir». La voz resonó ominosa. En efecto, los ojos del desconocido brillaron con una luz peligrosa. Y entonces, de repente, en un giro completamente inesperado, el hombre derribó al desconocido al suelo, su mirada fría y decidida. «Tiene razón». La revelación dejó a Rafael sin aliento. «Eres un traidor», le gritó. El hombre se transformó mientras sacaba un objeto del pecho, un amuleto similar al relicario del que tanto había oído. «Lo sé todo de ustedes», susurró el hombre, sonriendo mientras la expresión de Rafael se tornaba de miedo a incredulidad. Rafael sintió que el suelo se desprendía bajo sus pies. La imagen de su madre atravesó su mente. «No, puedes hacer esto. ¿Qué has hecho?». Voces de la multitud comenzaron a murmurar, llenos de horror, y la mujer se volvió hacia él, sus ojos desbordando tristeza y ira. Tú elegiste a tu hermano antes que a tu hija. Esto se ha salido de control». Y en un segundo que se sintió eterno, una luz brillante surgió del relicario. Todo estalló en una explosión de colores. Rafael cayó al suelo, y el terror lo llenó mientras los ecos de la revelación lo invadían. Su vida estaba a punto de convertirse en una pesadilla completa. ¿Era Manuel realmente su enemigo? ¿O había un secreto más profundo que ni él mismo podía soportar? La verdad lo atrapaba, mientras las llamas danzaban a su alrededor, dejando a Rafael en un mar de incertidumbre y miedo. Rafael estaba en un torbellino de confusión. Ante él, la figura de la mujer brillaba con un aura de poder, pero el caos a su alrededor era abrumador. La atmósfera era densa, como si el aire estuviera cargado de electricidad. El hombre que antes parecía ser un enemigo, ahora se transformaba en algo más, algo revelador. «Espera», gritó Rafael, intentando procesar la realidad que lo rodeaba. Pero antes de que pudiera pensar en un plan, un grito desgarrador cortó el aire como un rayo. «Isabela». Era una voz desgarrada, llena de terror. Rafael giró la cabeza rápidamente, y en ese momento todo se volcó. Desde la multitud, una figura emergió corriendo, lanzándose hacia adelante con una desesperación palpable.
Era Camila, su mirada frenética y los ojos desorbitados. «Rafael, no, no puedes, tienes que venir». Rafael sintió que el mundo se desmoronaba. «¿Qué estás haciendo, Camila?». Pero antes de que pudiera decir más, un estruendo atronador estalló a su lado. La mujer se transformó en sombras. El relicario brilló una vez más y de repente, un instante de claridad iluminó el caos. Rafael vio el rostro de Isabela, atrapada entre las llamas, y él. Horror se apoderó de él. Pero en ese instante crítico, un súbito silencio envolvió todo. Era como si el tiempo se detuviera. Todos, incluso la mujer que brillaba, se quedaron parados, mirando hacia la dirección de Camila. La tensión en el aire era tan palpable que sentías que podía romperse en cualquier momento. Era un momento extraño, y de repente, una explosión de energía destrozó la calma. Un rayo de luz surgió del relicario, iluminando el cielo. La energía arrasó con todo a su paso, transformando el caos en un destello cegador. Rafael cerró los ojos, asustado. Cuando volvió a abrirlos, todo había cambiado. Frente a él, las llamas se habían apagado. La multitud había desaparecido. Solo quedaba él, Camila y un hombre que no conocía en el centro, de pie. Rafael se sintió atrapado en un limbo, y el miedo lo invadió. «¿Dónde está Isabela?», preguntó, su voz temblando. El hombre que antes era un extraño sonrió. «Isabela está a salvo, pero tú no lo estás». Fue un golpe directo al corazón de Rafael. «¿Qué quieres decir?». Y en una revelación impactante el hombre extendió la mano. «Eres el último en esta familia, el guardián del legado. Pero hay algo que debes saber». Rafael sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué? Dímelo». El hombre respiró hondo y continuó. «Tu madre no solo te ocultó verdades. Ella forjó un pacto para protegerte, y dentro de ese pacto también incluyó a Isabela. Pero ella no es quien creías. Isabela es la clave para liberar el legado, o destruirlo todo». Las palabras resonaron en el vacío. Cada sílaba golpeaba como un tambor en su pecho. «¿Qué dices? ¿Es una locura?». Rafael estaba aturdido. «No puedo. ¿Cómo puede ser?». En un giro inesperado, Camila, que había estado a su lado, comenzó a temblar. «Es verdad, Rafael. He escuchado rumores, pero nunca pensé que esto se volviera real». Su voz se quebró. «Isabela es más de lo que imaginas. Ella es parte de nuestra historia, y tú también». Rafael sintió que el mundo se desmoronaba. «No puedo creerlo. Esto es de locos», gritó, una mezcla de desesperación y rabia invadiéndolo. Pero lo que sucedió a continuación lo dejó paralizado. Con una mirada fría, el hombre reveló su verdadera identidad. «Tu hermano Manuel ha estado detrás de esto todo el tiempo. Él ha estado manipulando cada movimiento, incluso tratando de hacerte creer que era tu enemigo, mientras busca el poder para sí mismo». Las palabras lo golpearon. «No», murmuró, mientras la verdad se abría paso en su mente. Camila retrocedió, sus ojos llenos de horror. «Debe ser una trampa. Manuel no puede ser el enemigo». «Oh, pero lo es. Estás destinado a tomar decisiones que te salvarán o te arrastrarán a la oscuridad. Tu vida ahora depende de eso». El hombre levantó el relicario, que parecía vibrar en sus manos, y en un instante todo se tornó en caos nuevamente. La luz del relicario se intensificó, mientras una sombra oscura salía del fondo. Era Manuel, pero su mirada estaba llena de algo más, algo malévolo. «No puedes detenerme, hermano.
Nuestra familia no necesita un guardián. Nos necesita a todos. Rafael sintió que todo lo que había creído estaba en juego. Las palabras de la mujer resonaban en su mente, y de repente, todo adquirió un nuevo sentido. La conexión familiar, el legado, el destino de Isabela. ¿Qué estás diciendo? Tú no entiendes. Manuel gritó, su voz cortando el aire. Tú no eres el único que tiene un papel que desempeñar aquí. El futuro de nuestra familia depende de que el legado se use de la manera correcta. Y Isabela, yo voy a llevarla conmigo. Rafael sintió que el suelo se abría debajo de él. La verdad, la traición, todo giraba a su alrededor como un torbellino. Manuel, no puedes hacerle eso a Isabela. Pero ya era demasiado tarde. Con un movimiento rápido, Manuel se abalanzó hacia el relicario. Rafael se lanzó hacia adelante. El tiempo se desdibujó entre las llamas y el caos, sintiendo que su corazón latía con fuerza. ¿Era su hermano realmente un enemigo? La respuesta se desvanecía entre la niebla. En un último intento por salvar a Isabela y su propia vida, Rafael gritó, ¡No! ¡No lo hagas! Un destello iluminó el ambiente, y en un instante, todo se tornó negro. Las verdades se desvanecieron, y Rafael supo que todo había cambiado para siempre. La pregunta era, ¿podría recuperar el legado o quedaría atrapado en la oscuridad de su propia familia? La revelación de que su hermano podría ser su verdadero enemigo lo dejó en un estado de shock. ¿Qué había significado todo realmente? Rafael sintió que el tiempo se desvanecía a su alrededor. La luz del relicario se transformaba en un resplandor cegador, iluminando el ambiente en azul y oro. La figura de su hermano Manuel se volvió cercana, pero su rostro ya no era el de un aliado, sino el de un adversario. ¿Por qué, Manuel?, preguntó Rafael, el dolor asomando en su voz. Era un dolor profundo, arraigado en un amor fraternal que se transformaba en traición. Porque tú nunca viste la grandeza en nuestra familia. Manuel respondió, su mirada cruzándose con la de Rafael, chisporroteante de desafío. Siempre fuiste el niño bueno, pero hay más en juego aquí. Isabela es la clave. Si no hago esto, nuestra sangre se perderá para siempre. Rafael sintió el miedo envolverlo. Sabía que debía proteger a su hija, pero las palabras de su hermano resonaban en su mente. ¿Qué legado? ¿Qué realmente significa todo esto? La desesperación se apoderaba de él. La mujer, antes confusa, solo observaba con una mezcla de interés y temor. «Eres más poderoso de lo que imaginas», dijo acercándose a él. «Si logras entender tu conexión con Isabela, podrás detenerlo». La bombilla del relicario parpadeó, y Rafael sintió la presión en su pecho. ¿Era este momento el que definiría todo? Mientras tanto, Camila se acercaba. Con su voz temblorosa, murmuró, «Rafael, debes confiar en ti mismo. La familia no solo es sangre. Nos hemos convertido en familia a lo largo de este viaje». Algo en la forma en que hablaba encendió una chispa de esperanza en Rafael. «Está bien», asintió, mirando a Manuel con determinación. «No dejaré que te lleves a Isabela». Cada palabra era un desafío, cargada de amor paternofilial y firmeza. Rafael levantó la vista hacia el relicario. Las olas de luz que emitía parecían reverberar en su ser. «Si hay que enfrentarse, que así sea», susurró. En ese instante, todo el caos se detuvo. Las voces se apagaron, y el silencio fue tan abrumador que podía escuchar su propio corazón latir. La batalla se estaba preparando. «Rafael, escúchame», Manuel gritó, pero ya no había vuelta atrás. Rafael cerró los ojos, concentrándose en ese vínculo que sentía hacia su hija.
La luz del relicario se convirtió en un torrente de poder que viajaba por su cuerpo, enviando escalofríos de energía a través de él. «¡Por Isabela!», exclamó, y en un movimiento la luz estalló, iluminando todo a su alrededor. Caminó hacia Manuel, una sensación de paz llenando su ser. La energía creció, fusionándose con el amor, la esperanza, la unión. Ellos eran familia, y no permitiría que la oscuridad la destruyera. Las llamas comenzaron a disiparse, mientras los ojos de Manuel se ampliaban en sorpresa. No, no puede ser. No le dio tiempo a reaccionar. Rafael levantó la mano. «Detente, lo que está en juego no es solo tu ambición». Una onda expansiva estalló de la luz, alcanzando a todos. La multitud que antes había desaparecido comenzó a volver, cada rostro iluminándose con una esperanza renovada. Rafael se sintió más fuerte. Sentía que el legado no era un peso, sino una energía pulsante que lo unía a todos, incluidas las mujeres que lo rodeaban. En ese momento final, la lucha fue intensa, un choque de luces y sombras. La figura de Manuel se desvaneció entre destellos, una batalla por el control de la familia. Pero al final entendió, el verdadero poder provenía de la unidad. Rafael abrió los ojos, y cuando el resplandor se disipó, se encontró de pie, con Camila y la mujer a su lado, mientras Manuel desaparecía en la niebla oscura, atrapado en su propia ambición. Al mirar hacia donde Isabela había estado, la encontró en brazos de Camila, sonriendo como si nada hubiera pasado. Fue un momento de gran alivio. La vida volvería a ser normal, ¿no? Pero algo seguía inquietando a Rafael. ¿Era realmente el final? ¿Qué más se escondía en las sombras, esperando ser revelado? Rafael colapsó en el suelo. La luz del relicario brillando débilmente mientras las preguntas atormentaban su mente. Y entonces, desde el fondo de su corazón, una voz le dijo que este no era el final. Más misterios aguardaban en la penumbra. «Espera, espera. Antes de que te vayas, tienes que suscribirte ya al canal. No querrás perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Y por favor, aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo. Necesitamos que sigas formando parte de esta increíble comunidad. Cuéntame en la sección de comentarios tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Vamos, inunda ese espacio. Además, no olvides compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este final impactante. Este es el momento para demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.